Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que nos tiene a todos al borde del asiento. Si eres fan de las series turcas, sabrás de quién estamos hablando, Hande. Y si no, prepárate porque lo que descubrió es algo que podría cambiarlo todo. El título de hoy lo dice todo: Hande descubre el engaño, corre a ver a Kerem desesperada. ¿Qué habrá descubierto? ¿Qué tan grave es? Y lo más importante, ¿cómo reaccionará Kerem? Acompáñenme mientras desgranamos cada detalle, exploramos las posibilidades y especulamos sobre lo que podría suceder a continuación. Pero antes de que nos lancemos de lleno en esta trama apasionante, quiero hacerles una invitación muy especial. Si todavía no lo han hecho, los animo de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, nos ayuda un montón y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Denle clic a ese botón rojo que ven por ahí, y no olviden activar la campanita para que les avisen cada vez que subamos contenido nuevo. Ahora sí, vamos a empezar con este drama. El título nos presenta una situación de urgencia y desasosiego. Hande descubre el engaño, nos deja claro que algo terrible ha salido a la luz, algo que ha roto la confianza o la visión que Hande tenía de alguien, o quizás de una situación. Y lo más impactante es la consecuencia inmediata: corre a ver a Kerem desesperada. Esa palabra, desesperada, lo dice todo. No es una llamada tranquila, no es una visita casual. Es una carrera contra el tiempo impulsada por la angustia, el miedo o la necesidad de explicaciones. ¿Quién es Kerem en esta historia? ¿Es el culpable del engaño, la víctima, o quizás alguien que tiene las respuestas que Hande tanto anhela? Para entender la magnitud de esto, necesitamos contextualizar. En muchas series turcas, las relaciones son intensas, los secretos profundos y las revelaciones explosivas. Si Hande está desesperada, el engaño que ha descubierto tiene que ser algo que golpea en lo más profundo de su ser. Podría ser una infidelidad, un secreto familiar que la afecta directamente, una traición en los negocios, o incluso un malentendido que ha crecido hasta convertirse en algo devastador. La desesperación sugiere que Hande no puede resolver esto por sí sola, o que la verdad es tan impactante que necesita la presencia o la reacción inmediata de Kerem. Imaginemos los escenarios posibles. Si Kerem es el infiel, la desesperación de Hande podría venir de la confrontación. Tal vez ella ha encontrado pruebas contundentes, mensajes, llamadas, o ha sido testigo de algo que no puede negar. En este caso, su desesperación sería la de quien se enfrenta a la dolorosa verdad y necesita sacarla a la luz, quizás para entender el porqué, para exigir explicaciones, o para poner fin a la relación de una vez por todas. La carrera hacia Kerem sería un acto de valentía, pero también de profunda herida emocional. ¿Cómo procesará Kerem esta confrontación? ¿Se defenderá, se arrepentirá, o intentará manipular la situación? Por otro lado, ¿qué pasa si Kerem no es el infiel, sino la persona a la que Hande recurre por ayuda? Quizás el engaño ha sido perpetrado por otra persona, y Hande se siente atrapada, amenazada o necesita la protección o el consejo de Kerem. Su desesperación sería la de quien se encuentra en una situación de peligro o confusión y confía en Kerem para salir de ella. En este escenario, la carrera de Hande podría ser para alertar a Kerem de un peligro inminente, para pedirle ayuda en una situación crítica, o para compartir una verdad que los afectará a ambos. La urgencia aquí sería por supervivencia, por evitar un daño mayor. Y no olvidemos la posibilidad de que el engaño sea algo que Kerem desconoce por completo, pero que Hande cree que él debería saber, o que ella necesita que él sea testigo de la verdad para poder avanzar. Podría ser una injusticia que Kerem ha sufrido sin saberlo, y Hande se lo revela en un acto de lealtad. O quizás el engaño está dirigido hacia Kerem, y Hande siente la urgencia de advertirle antes de que sea demasiado tarde. La desesperación aquí sería la de quien quiere proteger a alguien a quien ama de un mal mayor. Pensemos en la atmósfera que este título crea. Hay una tensión palpable. La imagen mental es la de Hande, quizás con el corazón latiendo a 1000 por hora, corriendo por las calles, ignorando todo a su alrededor, solo con la imagen de Kerem en su mente y la necesidad imperiosa de llegar a él. ¿Qué la impulsa? ¿Miedo, rabia, tristeza, un deseo de justicia? La desesperación es una emoción cruda, que nos despoja de las capas de cortesía y racionalidad, y nos lleva a actuar de forma instintiva y directa. La forma en que Kerem reacciona será crucial. Si es el culpable, podríamos ver una mezcla de pánico, negación o una fría indiferencia.
Si es inocente pero se ve envuelto en la situación, su reacción podría ser de sorpresa, confusión, o un deseo de proteger a Ande. La dinámica entre ellos, basada en su historia previa, será fundamental. ¿Han tenido problemas antes? ¿Su relación es sólida, o ya estaba tambaleándose? Estas preguntas nos ayudan a profundizar en la posible trama. Además, la naturaleza del engaño es un punto clave para la especulación. ¿Es un engaño personal, como una mentira sobre sentimientos o intenciones? ¿O es un engaño más grande que involucra a terceros, a negocios, a secretos familiares que podrían tener repercusiones legales o sociales? El nivel de gravedad del engaño determinará la intensidad de la desesperación de Ande y la urgencia de su visita a Kerem. Podríamos estar hablando de un engaño que ha sido perpetuado durante mucho tiempo, y Ande acaba de descubrir la punta del iceberg. Esto explicaría su estado de shock y su necesidad de confrontar a Kerem inmediatamente. O quizás es algo nuevo, una traición fresca y dolorosa que la ha dejado sin aliento. Y la palabra descubre sugiere que Ande ha sido la receptora de la verdad, o la que ha desenterrado la evidencia. No es algo que le hayan contado directamente y haya creído, es algo que ella misma ha verificado, o que ha sido revelado de una manera que no puede ignorar. Esto le da a Ande un papel activo en la historia, una protagonista que no se queda de brazos cruzados ante la adversidad. Consideremos el impacto emocional. La traición, el engaño, rompen el tejido de las relaciones. La confianza se quiebra y la persona que ha sido engañada se siente vulnerable, herida y a menudo furiosa. Si Ande está desesperada, es porque este engaño ha tocado una fibra sensible, algo que pone en riesgo su bienestar emocional, su seguridad o su futuro. La decisión de Ande de correr a ver a Kerem también nos dice algo sobre la importancia de Kerem en su vida. Ella acude a él, no a otra persona. Esto podría indicar que Kerem es su confidente, su pareja, su amigo más cercano, o alguien en quien ella confía ciegamente. O quizás, irónicamente, Kerem es precisamente la persona a la que necesita enfrentar por el engaño. En cuanto a la narrativa visual de un vídeo, este título es oro. Imaginen las tomas, la expresión de shock en el rostro de Ande, la cámara enfocando un detalle que revela el engaño, luego la acción de Ande poniéndose en movimiento, su determinación, su angustia palpable. La llegada a Kerem, la puerta que se abre, la sorpresa o la tensión en el rostro de él. Todo esto crea un arco narrativo potente y visualmente atractivo. Pensemos en los posibles desenlaces de esta escena. Ande podría llegar y desatar una tormenta de emociones, exigiendo respuestas. O podría llegar en silencio con una mirada que lo dice todo, dejando que la verdad hable por sí misma. Kerem, por su parte, podría intentar calmarla, o podría reaccionar con la misma intensidad. También es posible que el engaño no sea directo hacia Ande, sino algo que afecta a Kerem, y ella, al descubrirlo, corre para advertirle o para ayudarle. En este caso, su desesperación sería por proteger a Kerem, por sacarlo de una trampa o por desenmascarar a alguien que lo está manipulando. La belleza de estas tramas es que nos permiten especular, nos hacen sentir parte de la historia. Cada uno de nosotros tiene una idea de cómo cree que sucederá, basada en nuestras propias experiencias y en lo que hemos visto en otras narrativas. Y es esa conexión emocional lo que hace que estos vídeos sean tan cautivadores. Así que, para resumir los puntos clave de lo que hemos explorado basándonos en este intrigante título. Primero, el título nos sumerge de lleno en un momento de crisis para Ande, donde el descubrimiento de un engaño la impulsa a una acción inmediata y desesperada. Segundo, la figura de Kerem es central en esta acción, ya sea como el perpetrador del engaño, la víctima, o la persona a la que Ande busca para obtener respuestas o ayuda. Tercero, la emoción de desesperación es la clave que define la urgencia y la intensidad de la situación, sugiriendo que lo descubierto es algo de gran magnitud y con profundas implicaciones personales. Cuarto, hemos analizado diversos escenarios posibles para el tipo de engaño y la relación de Ande con Kerem, lo que nos permite especular sobre la naturaleza de la confrontación y sus potenciales consecuencias. Finalmente, la narrativa implícita en el título es rica en potencial dramático, invitándonos a imaginar las expresiones, los diálogos y las acciones que darán vida a esta escena. Y ahora, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado desgranando este título tan cargado de emoción y misterio tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es el engaño que Ande ha descubierto? ¿Cómo creen que Kerem reaccionará?
¿Terminará esto en una confrontación explosiva, o en un momento de desesperada comprensión? Déjenme sus teorías y comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué les pasa por la cabeza. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante y entretenido, no se olviden de darle un buen asterisco me gusta. Su apoyo es lo que nos anima a seguir creando contenido para ustedes. También si creen que a algún amigo o familiar le encantaría esta discusión, no duden en asterisco compartir este vídeo. Así hacemos crecer nuestra comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.